Buenas tardes a todos los que se van sumando. Hoy no tenemos guía nueva, vamos a terminar la que hicimos ayer. En todo caso, si llega a faltar, sobra tiempo para hacer algún ejercicio, vamos a ampliar la temática, pero continuamos con la guía de ayer, así que con eso estamos. Bien, gente, vemos si se va sumando más gente hasta ahora. A ver cuánto más o menos estamos para arrancar. Ok, gente, ¿consulta alguna duda de lo que vimos hasta ayer? Si no, directamente le damos para adelante. Nosotros quedamos con el ejercicio, si mal no tengo numerado acá, creo que lo último que hicimos fue el ejercicio número 30. ¿No? ¿Puede ser? Me corrigen si el último que hicimos fue el 30. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Sabe que el Visual Studio me aparece la aplicación, o sea, el icono de la aplicación con una cajita al lado? Y entro y me aparece en blanco, o sea, no tengo nada de todo lo que hice hasta el momento. Te aparece con una cajita en blanco. ¿Querés compartir? O sea, el tu icono, pantalla? dale, sí. Porque no. Dani, ahí podés compartir. Ahí estamos viendo. Te aparece con una cajita. En realidad te aparece es una compartida. Hacerle botón derecho. Botón derecho y donde dice descripción. Espera, que estoy buscando, que no estoy leyendo. No tiene más información. A ver dónde dice más opciones y donde dice más opcional, que te dice. No. Hacer el botón derecho nuevamente donde dice, ahí donde dice propiedades. Ahí, justo el que hiciste. En el menú es propiedades, a ver qué te dice. Vos sabes que no vas a leer. Sí, cerrar. En teoría es el acceso. A ver, hacerle doble clic a que te aparece. ¿Dónde, perdón, que no entendí? Cerrar el diálogo ese, cerrar nada más o cancelar como quieras y hacerle doble clic a ver cómo te aparece. Quiero ver ahora cómo te aparece. Ahí te Sí, está como apareciendo. cuando empezamos. Bien, ahí te está apareciendo todo el. Ahí te aparece. Bueno, agrandalo. Vos necesitas ver los proyectos. ¿En qué carpeta? Minimizar nada más eso. Minimizar nada más eso. Busca la carpeta donde tenés los proyectos en el escritorio. Sí, cerralo. Yo lo quería saber dónde estaba la carpeta nada más. Seleccionar la carpeta y arrastrarla hacia el icono del Visual Studio Code y te lo va a abrir al proyecto como antes. Ahora me va a aparecer uno solo, o la carpeta entera arrastro. Cerrar la carpeta y arrastrar la carpeta entera. Ajá. Ahí está. ¿Qué dice? Decirle OK, open. Ahí está. Ahí está. Bueno. Estaría, ¿no? Dale. Bueno, gracias. Okay. No, a vos. Gracias por preguntar. Sí, la forma que tenés para abrir es arrastrar y soltar ahí adentro. Es alguna forma. O si no, desde el menú archivo. A ver, yo le voy a mostrar yo acá en mi carpeta. Aquí desde archivo, abrir carpeta. Donde dice abrir carpeta. Y uno selecciona la carpeta que quiere abrir donde tenga los proyectos. Por ejemplo, acá selecciono Full Stack. Selecciona carpeta y ahí me abriría la carpeta. Esa sería la otra forma. Es un poco más
más volteada, pero también sirve. Ese error suele hacer el Visual Studio Code cuando se actualiza seguramente, pero no es común que lo haga. O también cuando se cerró mal, suponete que se cortó la luz y cerró mal el proyecto, también puede hacer ese error. Pero bueno, no, lo soltamos la carpeta aquí adentro y ya está. Gente, me confirman porque yo creo que estoy abriendo mal acá el proyecto. Esto no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo, me parece. Esto es HTML, a ver, JavaScript creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, ahora sí. Me confirman si el 30 es el último que hicimos, ¿no? El de las coordenadas del punto cartesiano, ¿no? Ok, sí, el de los cuadrantes famosos. Bueno, acá está este creo que no sé si les había comentado. Bueno, antes de terminar de pasar a otra cosa, les comento que este ejercicio es un típico ejercicio de evaluación técnica. En todos los lenguajes lo he visto, por lo menos por los que yo he estudiado. Creo que hasta en COBOL lo he visto. Con eso lo digo todo. Hasta en COBOL lo he visto el ejercicio. Y lo que se suele preguntar sobre este ejercicio, si uno lo hace bien, es si se puede optimizar. Y la forma de optimizar sería que se tome como defecto las coordenadas del punto I, ¿cierto? Las coordenadas del punto, las coordenadas I del punto sería la respuesta correcta. Esa sería la forma de optimizar. Pero bueno, si lo hacen así por separado está bien también, no está mal esto. Esta sería la forma clásica, ¿no? Condición por condición y comparando. Bueno, vamos con continuamos entonces. Voy a buscar la guía yo porque a mí se me perdió la guía. Ahora sí. Vamos con el ejercicio 31. El ejercicio 31 dice: un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad. Se le pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada e informe. A. Si el sueldo es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgarle un aumento del 20% y mostrar el sueldo a pagar. B. El sueldo es inferior a 500. Supongo que debe ser dólares esto, o de 500 pesos en la época, ¿no? Su antigüedad es menor a 10 años, otorgarle un aumento del 5%. Y si el sueldo es mayor a 500, mostrar el sueldo en las páginas o en la página sin cambio. ¿Está? O sea que si gana 500, vamos a suponer dólares, mostrar el sueldo en la página sin. ¿Está? Bueno, entonces, un operario es su sueldo y los años de antigüedad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos confeccionar este programa. ¿Está? Les voy a dar con condiciones. Les voy a dar unos 5 minutos para que intenten plantearlo ustedes y si no lo hagan juntos. ¿Está? Es la idea, a ver si lo pueden pensar ustedes cómo se puede resolver este ejercicio. Les doy unos minutitos. Les comento cómo lo voy planteando yo. Primero que nada, lo que estoy haciendo es, desde el vamos de que comienza el problema, es ingresar cuánto es el sueldo del operario y cuánta es la antigüedad de la persona. Esas dos cosas sí o sí tengo que capturar al principio. Particularmente elegí capturar el sueldo con un parse float porque el hecho de que es un monto que puede ser decimal. Ahora, en el tema de la antigüedad, podría haberlo tomado como un parse float también, pero como generalmente la antigüedad se mide en años redondos, entonces por esa realidad lo tomé como un valor entero, ¿no? Como un parse. Así que allí lo que primero hice fue capturar el sueldo y la antigüedad. ¿Está?
Ahora habría que hacer las comparaciones respectivas, ¿no? Tenemos 3 comparaciones para hacer. Empezamos con la primera, que dice lo siguiente. Si el sueldo es inferior a 500, si el sueldo es inferior a 500, es menor a 500, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Y me faltó una cosa más. El sueldo es inferior a 500 y la antigüedad igual o superior a 10 años. Y la antigüedad mayor o igual a 10. Ahí sería la condición, ¿no? Si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad mayor o igual a 10, entonces otorgarle un aumento del 20%. Entonces, podemos poner acá. El nuevo sueldo es de... Supongo que son dólares, así que no pueden decir. Más. Y estaría mal mostrar el cálculo aquí en la impresión del mensaje. Entonces lo que se tiene que hacer para que esto esté bien elaborado sería, ¿no es cierto?, hacer el cálculo previo. Entonces decimos que nuevo sueldo es igual a 500 o lo que vale el sueldo por 0.2. Entonces allí tendría el sueldo con un aumento, perdón, con el aumento sería 1.2. Entonces allí tendría el aumento de un 20%. Y aquí le concateno, ¿no es cierto?, nuevo sueldo. Entonces, repito lo que hice aquí. Leo la condición. La primera sería que si el sueldo es menor a 500 dólares y la antigüedad es mayor o igual a 10 años, entonces el nuevo sueldo sería el sueldo por 1.2, 1.20. Entonces, imprimo un mensaje que dice el nuevo sueldo es de tanto. Y allí le concateno la variable de nuevo sueldo. Ahora podemos decir que si la nueva otra condición, la punto B, si el sueldo es inferior a 500, si el sueldo es inferior a 500, pero su antigüedad es menor a 10 años y antigüedad es menor a 10, bueno, ahí tenemos otra condición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Otorgarle un aumento del 5%. Entonces, el cálculo sería algo parecido, pero acá el nuevo sueldo no es el sueldo por 1.20, sino sería el sueldo por 1.05, porque es solamente el 5%. Acá, para que sea más claro, le pongo un 0, sería 1.20 porque el aumento es el 20%. Y acá 1.05 porque el aumento es el 5%. Y por último, si el sueldo es mayor o igual, si el sueldo es mayor o igual a 500, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, mostrar el sueldo sin ningún cambio. Sacamos este cálculo porque no hacemos un cálculo. El sueldo es de tanto. Listo. Y acá sería sueldo nada más. No sería nuevo sueldo. Bueno, una forma correcta para terminar el problema sería deshacer este cambio, dejar nuevo sueldo y el cálculo del nuevo sueldo ponérselo aquí. Pero fíjense un detalle,
no le voy a multiplicar por una constante 1 punto algo, simplemente por 1.00, o sea, por 1. ¿Por qué hago eso? Porque, fíjense un detalle, si yo lo hago de esta manera, agrego el punto y coma para que quede bien prolijo el programa. Si yo lo hago de esta manera, el día de mañana, supónganse que el operario se le va a aplicar un aumento. Entonces, con esta condición, ¿no? Que el sueldo sea mayor a 500, también tengan algún tipo de aumento. Entonces, por esa razón, si yo le dejo planteado esto así, que es válido para las tres condiciones, yo tranquilamente solamente le modifico aquí la constante del producto de la multiplicación y ya tengo solucionado el problema. ¿Tá? Que si yo lo hubiese hecho sin ninguna constante, sin algún producto, sin ningún cálculo, entonces directamente tendría que modificar todo el código, ¿no? Entonces, allí tendría, ¿no es cierto?, una solución rápida para que esto sea, ¿no es cierto?, reutilizable. Bueno, allí tendría las tres condiciones. Si el sueldo es mayor o igual a 500 y no tiene nada que ver con la antigüedad, mostrar el sueldo sin cambio. Podríamos poner un valor por defecto, else, que diga que, por ejemplo, un mensaje diga datos incorrectos. Un mensaje que avise que cualquier otra situación sería datos incorrectos. Bueno, entonces allí tendríamos resuelto el problema. Si lo quisiésemos hacer reutilizable a esto, por ejemplo, podríamos poner este valor que ponemos como constante en una variable y ir alterando esa variable. Entonces sería lo mismo para cada caso, pero ya sería hilar muy fino, ¿no? Así como está planteado aquí, quedaría perfecto. Vemos cómo funciona esto. Entonces, estoy esperando que cargue un poquito. Y por ejemplo, tenemos el sueldo, 500, ingrese la antigüedad del operario, por ejemplo, 14 años, y el nuevo sueldo es de 500. A ver si entro en alguna condición. Si es mayor o igual a 500, claro, queda igual como está. A ver, por ejemplo, vamos a dar un sueldo de $300. Ingrese la antigüedad del operario, por ejemplo, 12 años, y el nuevo sueldo es de 360. Se le aumentó, ¿no es cierto?, un 20%. Y por último, la otra condición que teníamos era, por ejemplo, si es 450 y la antigüedad del operario, ¿qué otra condición teníamos? Que la antigüedad sea menor a 10 años, por ejemplo, 2 años. Y me dice que el nuevo sueldo es de 472.5. Allí tendríamos resuelto entonces el ejercicio. Y en el caso que no metamos nada, dato es incorrecto. Es decir, cae, ¿no es cierto?, en la condición por defecto, else, que está aquí, que se va a activar si es que no se cumple ninguna de estas otras tres condiciones. ¿Está? Bien, gente, ¿alguien lo pudo hacer de otra manera? Si no, continuamos con otra cosa. Bueno, este era entonces el ejercicio 31. Vamos con el que continúa este tema, que es el ejercicio 32. Ejercicio 32. A ver qué nos dice. Este ejercicio es sencillo.
se ingresan por teclado tres números si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10, imprimir en la página la leyenda, alguno de los números es menor a 10. ¿Está? Entonces, se van a ingresar por teclado tres valores y se tiene que imprimir un mensaje que uno de los números es menor a 10 si uno de los números que se ingresó es menor a 10. Así de simple. Por ejemplo, si se ingresó el 1, el 10 y el 50, bueno, allí tendría que imprimirse el mensaje, alguno de los números es menor a 10. ¿Por qué? Porque el primer número es un 1, que es menor a 10. Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, 12, 45, 78, no tiene que salir ningún mensaje. ¿Por qué? Porque ninguno de los números que se ingresó es menor a 10. ¿Está? Entonces, les doy unos minutos para ver cómo lo pueden plantear ustedes, a ver cómo lo hacen. El ejercicio, ¿cuál? ¿El 32? No tengo idea, a ver, me voy a fijar. Para mí me parecen todos iguales, sinceramente. Es parecido, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Y es del mismo autor, así que imagínate. Es del mismo autor el ejercicio, así que se copó. Bien, veamos cómo lo resolvemos a este ejercicio entonces. Este ejercicio, primero que nada tenemos que ingresar tres números, ¿no? Dice que el compañero decía que era parecido al 29, a ver si es cierto. Se ingresa por teclado tres números y todos los valores ingresados son menores a 10. Claro, es muy parecido. A ver, vamos a copiar esta parte, le vamos a robar un poquito. Vamos a hacer, como se dice, la utilización de código. Yo le digo reciclaje de código, ¿no? Entonces, podemos reutilizar el del ejercicio 29. Ingresamos el número 1, es el primer número, el segundo, el tercero. Y acá dice, se ingresan por tres números si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10. Acá esta condición es diferente. Allí está el chiste, ¿no? Porque si al menos uno, acá en esta condición todos tienen que ser menores a 10. Entonces, acá podríamos decir que si el número 1 es menor a 10, o el número 2 es menor a 10, o el número 3 es menor a 10. El OS se escribe con, ¿no es cierto?, el al gráfico y la tecla 1, con esta doble barra perpendicular. Con eso se escribe el O. ¿Está? Entonces allí está utilizando la expresión OR, o en castellano, que si el número 1 es menor a 10, o el número 2 es menor a 10, o el número 3 es menor a 10, allí los tres números tenemos que poner un mensaje diferente. Vamos a decir que al menos le voy a sacar todo esto. Entonces, al menos un número es menor a 10. Si no, son diferentes. Podemos poner aquí la condición de efecto estaría bien. Bueno, allí creo que estaría el ejercicio, ¿no? Entonces ingresamos tres números
y, ¿no es cierto?, comparamos cuánto valen cada uno. En la condición del if preguntamos si el número 1 es menor a 10 o el número 2 es menor a 10 o el número 3 es menor a 10, allí imprimimos este mensaje que va a decir que al menos un número es menor a 10. Si no, o sea, si no, imprimimos el mensaje. Los tres ingresados no son menores a 10. ¿Está? Lo probamos a ver cómo quedó. Por ejemplo, el 2, el 45 y el 26. Al menos un número es menor a 10. Ahí está funcionando. Lo corremos de nuevo. Por ejemplo, el 45, el 7 y el 100. Al menos un número es menor a 10. Lo corremos nuevamente y ponemos, por ejemplo, 12, 45 y 93. Los tres números ingresados, 12, 45 y 93, no son menores a 10. Allí, entonces, estaría correcto el ejercicio, ¿no? Con lo que pide que esté planteado. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda del ejercicio? ¿Te quedó claro cómo es? La diferencia es que acá estamos utilizando una disyunción, no una conjunción. Cuando utilizamos am o ampersand o y, ¿no es cierto?, estamos usando una conjunción. Acá sería una disyunción. Así se denomina técnicamente esto. Cuando las condiciones, cuando hay cosas que hay que comparar y hay alternativas, ¿no es cierto? Cuando hay alternativas tenemos una disyunción. Cuando no hay alternativas, sino hay, digamos, condiciones que tienen que ser implícitas, que se tienen que dar sí o sí, entonces tenemos una conjunción. Bueno, este caso, cuando tenemos el OR, no sale mucho, por eso no hay muchos ejemplos de este tipo de ejercicios, pero por allí está bueno tenerlo como base, ¿no? Por allí, si les llegase a aparecer, ¿no es cierto?, algún ejemplo donde se utiliza, ¿no es cierto?, la disyunción. Bueno, este sería el ejercicio 32, vamos al 33. De JavaScript 33. Dice el ejercicio 33. Solicitar el ingreso de alguna de estas palabras, casa, mesa, perro y gato, luego mostrar la palabra traducida en inglés. Es decir, si se ingresa a casa, debemos mostrar el texto house en la página. ¿Está? Bueno, les voy a dar un tiempito para que lo hagan. Este no lo voy a hacer yo les voy a dejar a ustedes que lo puedan terminar con el if. Y después, cuando lo terminen, vamos a ver una alternativa con una instrucción nueva que es un poco arcaica, es decir, es heredada de C, pero se puede utilizar acá también. De todas maneras, siempre se puede utilizar las condicionales para poder desarrollar este tipo de ejercicio, así que les voy a dar un tiempito para que lo puedan terminar ustedes y luego vemos cómo lo podemos desarrollar por otro camino, ¿no? Sin la utilización del if. Sería un ejemplo más como para que tengan de, así como vimos del OR anteriormente, de la disyunción, vamos a ver un ejemplo de un caso que se llama switch, que nos permite, ¿no es cierto?, seleccionar una opción entre varias, ¿no? Como siempre les digo, existen otras alternativas, pero bueno, podemos utilizar esto. Les doy un tiempito para que lo resuelvan y después volvemos y vemos cómo lo resolvieron.
Bien, gente, ¿alguien lo pudo resolver? Vamos a ver cómo se puede plantear esto entonces. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es ingresar, ¿no es cierto?, una variable que tenga la palabra. Por ejemplo, palabra, que se llame palabra la variable, ¿no? Y la ingresamos a través del prompt. Bien, entonces aquí la ingresamos a través del prompt a la palabra. En este caso particular son estas tres nada más, pero esto podría ser un diccionario completo, ¿no? Entonces dice ingresar la palabra, se ingresa la palabra y ahora empezamos a comparar, ¿cierto? Y decimos que si palabra es igual a casa, entonces allí lo que vamos a imprimir un mensaje decimos la palabra casa en inglés es house, por ejemplo. ¿Está? Y continuamos con las otras opciones. Si no, si la palabra, la variable palabra, ¿no es cierto?, es igual a qué cosa? A perro, bueno, allí esto sería la palabra perro en inglés es dog. Bien, después que tenemos gato, la palabra gato en inglés es cat. ¿Y qué más nos falta? Mesa, ¿no? Ya tenemos casa, perro, gato, faltaría mesa. Entonces copiamos y pegamos. Si la palabra ingresada es mesa, la palabra mesa en inglés es table. Bueno, y por defecto podemos decir que un mensaje que diga no se encontró la traducción correspondiente. Entonces, bueno, aquí estaría resuelto el ejercicio de cierta manera, ¿no? Con los condicionales if. Decimos lo siguiente: primero lo que hacemos es, en la línea 23, ingresamos una palabra a través del prompt y preguntamos si la palabra ingresada es igual a casa, imprimimos un mensaje que va a decir la palabra casa en inglés es house. Si no, si la palabra es perro, bueno, dog. Si no, si es gato, si no, si es mesa, y así sucesivamente. Y por defecto ponemos, cuando ya no encontramos nada, que no se encontró la traducción correspondiente. A ver, lo corremos a esto, a ver qué nos arroja. Y corremos esto. Dice la palabra traducir, por ejemplo, mesa. La palabra mesa en inglés es table, está funcionando. Por ejemplo, gato, la palabra gato en inglés es cat. Y por último podemos poner casa, la palabra casa en inglés es house. Y si le metemos cualquier otra cosa, no se encontró la traducción correspondiente. Estaría funcionando todo ok. Bárbaro. Bueno, esto sería, vuelvo a repetirle, utilizando condicionales, es decir, utilizando if y else. Es decir,
sí y si no. Digamos, utilizando los condicionales yo puedo resolver esto. De hecho, por ejemplo, hay lenguajes, como por ejemplo pasa en Python, que la única forma de resolver esto es a través de condicionales, no hay otra manera. En el caso de JavaScript, como JavaScript es descendiente, digamos, es nieto directo del lenguaje C, como Java, como y toda esa historia, ¿no? Entonces, hay una instrucción que permite, ¿no es cierto?, seleccionar una opción para cada valor particular. Esa instrucción en JavaScript, o en Java, o en C, o en C#, en toda esa familia, es switch, es una instrucción nueva. Se utiliza por casos particulares donde tenemos que una variable puede tomar varias acepciones. Una misma variable puede tomar varias acepciones diferentes. Acá en este caso particular tenemos la variable palabra, que es la que toma varias acepciones diferentes, ¿no? Toma o perro, o casa, o gato, o mesa, etc., ¿no? Bien, esa instrucción nueva lo que hace es evalúa esta variable particular en todas las acepciones posibles que el programador crea conveniente que se compare esa variable. Es útil para esos casos, no siempre se utiliza y de hecho prácticamente ya no se utiliza porque es como una instrucción legacy, como se diría hoy en día en programación. Legacy quiere decir que es, ¿no es cierto?, de herencia, es decir, se utilizaba más en lenguajes más estructurados tipo C. Pero bueno, existe esa instrucción, puede que lo vean en algún lado cuando estén desarrollando algún código o mejorándolo, entonces tengan en cuenta que también se puede reaparecer por allí, ¿no? Se utiliza en casos puntuales donde yo sé que puedo una misma variable validarla o compararla con varias acepciones diferentes al mismo tiempo. Bueno, entonces lo vamos a resolver a este mismo problema por ese camino, ¿no? Lo que voy a hacer acá es voy a comentar esto para no eliminarlo. Y bueno, ahí lo comenté para que no moleste. Entonces, acá lo que estoy haciendo es ingreso la variable, la cargo, la asigno, lo que el usuario ingresa, que va a ser una palabra, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer acto seguido acá, voy a utilizar esta instrucción nueva, que les decía que no es nueva en realidad, pero que se utiliza justamente para estas opciones, ¿no? Cuando quiero comparar una misma variable con varios valores posibles. Esa instrucción es switch, sería switch. Entonces, escribo switch, el nombre de la variable que quiero comparar, en este caso sería palabra, y abro y cierro llaves. ¿Está? Aquí adentro, dentro del switch, voy a escribir, ¿no es cierto?, todas las comparaciones que yo necesito hacer. Entonces voy a decir, por ejemplo, el primer caso sería, ¿no es cierto?, que case, fíjense, pongo case, pongo de esa manera, case. Y aquí sería, comparamos, por ejemplo, que haya escrito casa, case, casa, dos puntos, ponemos case, caso, en el caso particular que sea casa, que la palabra valga casa, ¿no es cierto? Imprimimos, ¿no es cierto?, un texto, eso sí lo vamos a utilizar, que va a decir document write, la palabra casa en inglés es house, ¿está? Podemos hacer una indentación aunque quede más prolijo y ahora podemos imprimir otro caso. En el caso que sea perro, la palabra perro en inglés es dog. Y en el caso que sea gato, ¿ves? Le vamos agregando casos. Gato, acá le ponemos la palabra gato, en inglés es cat. Y por último sería mesa.
la palabra mesa. En inglés stable. Mesa, mira, cualquier cosa pues. Ahora sí. Bueno, y en el caso particular que la variable palabra no coincida con ninguno de los casos que yo le determine aquí adentro, se suele poner un caso por defecto que se llama, ¿no es cierto?, default. ¿No es cierto? Por defecto, lo que se pone aquí por defecto sería ninguna palabra es correcta. No existe traducción posible. A ver, le ponemos esto que está acá. Entonces, allí, fíjense, tendría resuelto, ¿no es cierto?, el mismo problema por la instrucción switch. Es decir, la instrucción switch me sirve para comparar una variable con varias acepciones posibles, es decir, con varios casos posibles. Por ejemplo, si palabra vale casa, entonces imprimo esto. Si palabra vale perro, hago esto. Gato, hago esto. Mesa, hago esto. Y por defecto, si no se cumplió ninguna de estas cosas, pongo lo que tiene que suceder. En este caso particular, pongo que imprima este mensaje. Bien, a ver, lo probamos. Tendría que funcionar igual que en el caso de con el if. Es la misma cosa, ¿no? Entonces, usamos en la palabra que traducir, gato. Me faltó una instrucción, por eso es que me sale todo pegado. Cuando yo pongo aquí abajo que imprima o haga alguna acción particular, yo le tengo que decir a switch que ya está, que salga, ¿no es cierto? Que salga de las comparaciones, porque si no lo que va a hacer switch es va a seguir comparando, por más que encuentre la acepción correspondiente, va a seguir comparando con las demás. Entonces, para que salga de la comparación, se utiliza una instrucción que me había olvidado poner, que es break, romper. Entonces, aquí le ponemos, me había comido el break, acá le decimos que se rompa, o sea que salga, aquí también le decimos que salga, aquí le decimos que salga, y por defecto no habría falta porque ya automáticamente ya termina el problema. Pero bueno, a ver, lo corremos y ahora sí va a funcionar y me va a seguir comparando. Entonces pongo por ejemplo acá gato. Ahora sí está funcionando, la palabra gato en inglés es esta. Nuevamente pongo mesa. Y ponemos por ejemplo perro. Bien, si le meto cualquier verdura, no se encuentra la traducción correspondiente. Entonces, esa sería la forma que tenemos de utilizar la instrucción switch. Es decir, es para comparar, les repito, una variable con varias acepciones. Vale la pena aclarar que para cada caso tengo que darle la instrucción que tiene que ejecutar correspondientemente y luego hacer una ruptura, un break, para que salga fuera de la instrucción, ¿no? Porque si no va a continuar para abajo, ¿no? Por eso es que puso todos los mensajes uno detrás de otro. Y en el único caso que no hace falta poner break sería, ¿no es cierto?, en el de defecto, en el default, porque ya aquí automáticamente luego de ejecutarse esto, ya cierra la instrucción switch, ¿no? Uno le puede poner tantos casos como le haga falta, ¿no? Es decir, acá solamente hay 4 casos posibles, pero podría haber 200.000 si hace falta, ¿no? El switch va a comparar ese cable con cada uno de los casos que yo le haga internamente. ¿Está? Okay. ¿Alguna consulta de esto, gente? ¿Claro? Sí, hola profesor. Una consulta, sí. Porque en el caso, pues estaba probando yo le hice de la otra forma, le puse con un OR. La palabra en minúscula y la palabra en mayúscula, porque si no la toma como que no es válida, aunque los pongamos en mayúscula.
O le pongo la primera letra mayúscula, no me reconoce la palabra. No, porque es case sensitive, es decir, diferencia mayúscula de minúscula. Lo que ¿Hay se va a alguna hacer es, sentencia? sí, hay una sentencia, ya la vamos a ver. Ahora no quiero entrar en eso, si no se va a complicar mucho, pero sí hay una sentencia, como existía en Python también, que se llama up o lower. Lo que hace es, la palabra como la ingresa el usuario, sea en mayúscula, en minúscula, la pone, por ejemplo, toda en minúscula o toda en mayúscula, y chao, me saco sin el problema. Perfecto. Pero, Sí, pues yo en el anterior le hice con un OR. En el if le hice que sí, busque. pero ¿qué pasa si por ahí en el medio el usuario es medio desgraciado y en el medio te metió la mayúscula, ¿me entendés? Sí, por O sea, eso es muy sensible a eso. entonces, por eso existe esa instrucción que te convierte toda mayúscula a toda minúscula. No lo vamos a usar ahora porque para complicarse la vida, pero ya la vamos a ver cuando ya trabajemos un poco más con textos y todas esas cosas, el tratamiento de caracteres, que sería esa parte. Ahí Perfecto. sí vamos a usar ese método y sí vamos a transformar toda mayúscula a toda minúscula. Entonces allí no ahorramos el dolor de cabeza. Acá de momento vamos a considerar que el usuario es buena gente, ¿no? Y que te pone todo bien, como es debido. Sí. Sí, no pasa eso. Perfecto. No, eso no pasa nunca, pero bueno. Gente, hacemos un recreito de 5 o 7 minutitos y volvemos y a la vuelta continuamos con todo esto.
Bien, entonces, ejercicio 34. Para lo que me habían preguntado cuántos ejercicios más o menos son de JavaScript. De JavaScript en total son 111. Viendo todos los temas de JavaScript, o por lo menos los principales nada más, pues tampoco nos vamos a volver locos haciendo todo, pero viendo los temas principales en total son 111 ejercicios. No son todos los temas, vuelvo a repetir, pero por lo menos la parte principal. O sea, falta menos, vamos por un tercio prácticamente del programa. Bien, ¿qué dice este ejercicio? Vale la pena aclarar una cosita. Traten de ir llevándolo más o menos al día para que no se les amontone mucho, porque JavaScript sí es largo, sí, como yo le había dicho cuando empezamos esta parte era la más densa, digamos, del curso en sí, y si uno se deja estar, es como que se te amontonan muchos temas después, es como que dependen ya uno después detrás de otro. Ese es el único inconveniente que tiene, ¿no? Pero bueno, la idea es ver lo que más se puede. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? El ejercicio número 34, realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11, 22, 33, 44, etc. No se ingresan valores por teclado. ¿Está? Eso es lo que nos pide este ejercicio. Vamos a copiarlo acá. Realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11, 22, 33, 44, etc. Es decir, si yo imprimo, ¿no es cierto?, 25 términos, sería 11 sería el primero, 22 sería el segundo, 33 sería el tercero, 44 sería el cuarto, 55 sería el quinto, y así, ¿no? Eso es lo que me pide que haga con este ejercicio. ¿Está? Para poder explicar un poquito este ejercicio, tenemos que aprender una nueva instrucción. Se cortó ahí la señal. Para poder aprender a hacer este ejercicio, sí o sí necesitamos conocer una nueva instrucción que me permita a mí repetir una instrucción varias veces, porque si no me voy a volver mono haciendo esto a mano, ¿no es cierto? Esa no es la idea, sino justamente que facilite un poquito la vida, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras, pero, por ejemplo, en este caso particular, dice un programa que tenga 25 términos de la serie. Supónganse que yo quiero, vamos a hacerlo de la manera sencilla, ¿no? Olvídense un ratito del problema y quiero, ¿no es cierto?, que una instrucción particular se repita 10 veces. Por ejemplo, que se imprima un cierto mensaje 10 veces. Para poder realizar un ciclo que se repita varias veces, que una instrucción se repita varias veces, necesitamos un ciclo que se llama iterativo. Existen dos tipos de ciclos iterativos en programación bien definidos. Existen varios, pero los dos principales son el ciclo for, o para, ¿cierto?, y el ciclo while, o mientras. Estos dos ciclos se conocen como ciclos iterativos, es decir, que repiten instrucciones. Y repiten tantas veces como uno le defina, por ejemplo, en el caso de for, predeterminado la cantidad de veces que se va a repetir por el usuario, y en el caso de while, mediante una repetición mediante condición, es decir, cuando tengo una condición, se sigue repitiendo. En el caso se rompe esa condición y se termina de repetir el ciclo. En el caso de for, yo le digo quiero 10 veces, se repite 10 veces. Cuando yo ya sé de antemano cuántas veces tengo que repetir una instrucción, voy a utilizar siempre el ciclo for, y cuando no la sé y tengo una condición a cambio, voy a utilizar el ciclo while o mientras. ¿Está?
Vamos a ver cómo es la sintaxis del ciclo for para poder trabajar. Es muy sencilla, se escribe for, ¿no es cierto? Y si se fijan, en este caso particular, acá no me escribió nada, escribí for, a ver si tiene el automático, y ahí estaría, ¿no? Escriben for, y para no escribir toda la sintaxis, porque esto no es tan sencillo como en Python que escribía for y chao. No, acá yo busco el que dice lazo o ciclo tipo for, es el segundo, donde tengo, ¿no es cierto?, un contador, una variable que se inicializa en 0, luego una variable que tiene como límite y un incremento. ¿Está? Si lo queremos hacer a mano, esto lo podemos hacer de otra manera. Si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, sería por esto: for let i igual a 0, punto y coma, i menor a 10, punto y coma, i más. ¿Está? Esa sería la forma manual si yo lo quiero hacer a mano al ciclo for. Abro y cierro llaves, y allí, ¿no es cierto?, adentro, por ejemplo, pongo un document.write y algún mensaje que quiero que se repita. Por ejemplo, hola, como allí tendría, cierro acá el ciclo con el punto y coma, si quieren lo ponen, si no, no hace falta. Bueno, este ciclo que está aquí va a repetir 10 veces las vueltas, y en cada vuelta va a imprimirme este mensaje. Corremos para ver cómo funciona, y me queda así. Fíjense, hola, ¿cómo están? ¿No es cierto? 10 veces. Bien, me aparece así porque acá me está imprimiendo esto y no le pongo un salto de línea. Si tuviese un BR aquí adentro, esa etiquetita, entonces esto me quedaría así, de esta manera, ¿no? Uno debajo de otro. Y fíjense que son, ¿cuántas veces? Son 10 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciclo yo quiero que se repita 10 veces. Aquí lo que digo dentro de del ciclo for es donde le estoy indicando, ¿no es cierto?, que se inicialice en 0, que valga 10 veces las vueltas y que se incremente en 1 por cada ciclo, ¿no? Eso es lo que le estoy indicando aquí. Bien, si no lo quieren escribir a esto sería más o menos simple. Lo pueden hacer con el autocomplete del Visual Studio. Entonces fíjense, for loop es lo mismo, nada más que acá en vez de index pueden cambiarle i o dejarle index, no habría problema. Acá en vez de array length le ponen el ciclo 10 y ya estaría. Y acá le sacan esto, ¿no es cierto?, y pueden poner lo que quieran, ¿no? Esa sería la forma si no quieren escribir esto de memoria. ¿Está? Bueno, veamos otro ejemplo antes de continuar con el problema. Supónganse que yo quiero escribir, ¿no es cierto?, que se imprima, ¿no es cierto?, los índices con nombres o con números, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos escribir sección número y podemos, ¿no es cierto?, poner aquí, en vez de un salto de línea, el número de la variable i. Entonces, de esta manera, fíjense, serían 10 vueltas y, a ver un poquito, sección número 1, número 2, número 3 y acá. Lo que pasa es que me está mostrando, ¿no es cierto?, esto lo voy a poner de esta manera para que se me sume, porque si no me lo pega. Ahí sí. Y ahí sería, ¿no?, sección número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y así sucesivamente. Pero porque yo le di 10 vueltas, podríamos haber cambiado acá y ponerle 5. Entonces ahí ya tenemos menos vueltas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tá? Este ciclo for, es el más sencillo de aprender a utilizar, ¿no?
y uno le puede indicar la cantidad de veces que necesita que el ciclo se repita. Repito, valga la redundancia, que la condición que se pone aquí adentro es que se pone una variable que se inicializa en 0, se pone el límite de esa variable, que sería hasta cuántas vueltas quiero que el ciclo se repita, y por último pongo, ¿no es cierto?, un incremento, es decir, un sumador aquí que se va incrementando de 1 en 1 para que este ciclo se repita. Dentro de las llaves pongo, ¿no es cierto?, la instrucción que quiero que se repita cuando el ciclo se cierre y dé la vuelta. ¿Está? Así sería a grandes rasgos cómo se utiliza el ciclo for, por lo menos en JavaScript, ¿no? Esta acepción que ven aquí, cómo se escribe, es la acepción clásica del ciclo for. Es como también se escribe en C, en Java, en C Sharp, en C++, en C, en todo, en PHP, etc. Toda esa familia, ¿no? Como les había dicho, el lenguaje JavaScript es heredero de Java y Java viene de C, y así sucesivamente se pasaron las formas de escribir los comandos de la misma manera. El único que varía de todo esto es Python, que escribe a su propio modo el ciclo for. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ciclo for, cómo se escribe. ¿Está? El ejercicio 34. ¿Puedo hacer una consulta, profesor? Con lo que Sí, está explicando. Sí. Ahí en el for, que usted pone i más, y usted dice que ahí es el incremento. Es Ahí el se le incremento. puede poner una que incrementen de a 2, de a 3, o eso es para que incremente, que está diciendo que esa variable va a incrementar. Eso es la forma simbólica, le puedes poner allí, le puedes alterar, es un contador en realidad, un sumador, un contador vendría a ser. El i más sería un contador. Esto es igual a decir i es igual a i más 1, ¿entendés? O sea, i más 1 más es equivalente a decir, es otra forma de escribir i es igual a i más 1. Pero si vos querés cambiarle el sumador, en vez de ponerle i más, ponerle, qué sé yo, de a 2 en 2, entonces ponerle así, pero cambiarle acá, ¿ves? Ponerle i igual a i más 2. Entonces allí el contador iría de 2 en 2 y no de en 1 en 1. La forma abreviada de 1 en 1 es poner i más. Perfecto. A ver si se nota el cambio. Ahí se va a ver, te va a dar 3 vueltas nada más porque ya superó el 3, 5, perfecto. Claro. Está sumando de 2 en 2, perfecto. Claro, el 2. Sí, como que ahí también te ayuda a cortar el código también. Exactamente. Es una forma abreviada de poner i es igual a i más 1. Sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, gente, entonces vamos con el ejercicio nuestro. Borro todo esto porque era simplemente un ejemplo de cómo utilizar el ciclo for. Ya cuando les suba el resumen esta semana de JavaScript, voy a subir hasta los ciclos iterativos, va a llegar el resumen, es bastante larguito. Va a estar el ciclo for y va a estar todo explicado la teoría de esto, así que no se preocupen si les quedó así como colgado en el tintero. Yo de todas maneras sé que muchos de ustedes están viniendo atrasados y cuando vuelvan a ver este video traten de verlo o de leer previamente el resumen y allí recién vean el video, entonces como que se van a sentir un poco más cómodos si se sienten perdidos con estas cosas, ¿está? Bueno, entonces acá dice el ejercicio. Vale la pena aclarar, ya lo digo antes que me olvide porque siempre se me pasa. Se están subiendo, si les es más cómodo ver los videos nuevamente de las clases en YouTube, están en mi canal los videos nuevamente. De a poquito se van subiendo porque también son más largos que esperan ser pobres. Pero si quieren, está el listado de todo esto, ¿no? De Full Stack, de Domo. Lo estoy subiendo, así que si lo quieren ver allí, uno por uno, un video detrás de otro continuado, lo pueden ver allí. Está en el canal, ¿no? Ya está disponible. Eso les quería avisar, porque por allí de la carpeta de aula compartida es como un poco más incómodo, tienen que verlo uno por uno el video, etc. Pero si no, lo tienen allí en el canal de YouTube también. Eso me valía la pena recordar antes que me olvide. Bueno, para continuar con esto, tenemos este programita que tiene que imprimir 11, 22, 33, 44, etc. ¿no? 25 términos de la serie 11, etc. No se ingresan valores por teclado. Es decir, simplemente corro el programa y ya me tiene que mostrar por pantalla esa serie, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, una forma
Hay muchas formas de poder hacer esto. Pero una forma que se me ocurre a mí que lo puedo hacer es, primero que nada, yo ya sé que esto va con un ciclo for. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que con un ciclo for? Y porque acá me está avisando que va a ser 25 veces. Entonces ya cuando ya sé de antemano cuántas veces se va a repetir algo, entonces yo ya sé que tengo que utilizar el ciclo for. El ciclo for se utiliza cuando uno ya sabe de antemano cuántas vueltas tiene que pegar, ¿no es cierto?, una instrucción. O se tiene que repetir una instrucción. Va, ¿verdad? Está ahí todo bien. Entonces escribimos el ciclo for, ¿no es cierto? Escribimos for let i igual a 0, punto y coma, i menor a 25, punto y coma, y más más. Listo. Allí ya escribí un ciclo for que va a repetir 25 veces, va a dar 25 vueltas. Ustedes no lo quieren escribir a esto porque no se acuerdan cómo se escribe. Bueno, entonces pueden escribir for y de aquí eligen, por ejemplo, el ciclo que está aquí, el segundo, y le cambian. Ponen acá de 0, en vez de ser i la variable le dejan index, es lo mismo. Entonces dejan 0, acá menor a, ponemos acá 25, index más más. Y acá, bueno, bórrenlo de adentro porque ahí va a cambiar la cosa. ¿Está? Si quieren lo dejan así, es lo mismo, ¿no? Si no, apréndanlo a hacerlo de memoria, no es mucha ciencia tampoco. Bueno, acá ya tengo un ciclo que va a repetir 25 vueltas. Esto está por dar 25 vueltas. Lo que me pide a mí es que imprima los 25 términos de la serie esta que está aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es, fíjense, con un document.write, simplemente voy a imprimir la variable index. Entonces, yo con un ciclo write, document.write voy a imprimir la variable index, esta que está aquí. Entonces, si yo la imprimo, fíjense qué pasa. Me aparece así, todo pegado una tras de otro. Eso no me sirve. Entonces, lo que voy a hacer acá, le voy a poner, ¿no es cierto?, un break para que no me quede todo pegado, entre comillas, ¿no? Salto de línea. Entonces va a imprimir esto, va a encontrar el break, va a saltar y así, ¿no? En la HTML. Y ahí va a quedar un poco más prolijo, ¿ven? Fíjense, quedaría así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 24. Pero no era que era en el 25. Y bueno, lo que podemos hacer es que como acá dice que empieza en 0, lo que podemos hacer, una forma sería que acá empiece en 1. Una forma sería que tocar esto de aquí, pero sería mucho lío. Yo lo que aconsejo es que como esto empieza así en 0, lo que podremos hacer es sumarle un 1 a esta variable index. Entonces, esto allí ya cambió la bocha. Me va a mostrar lo que vale index más 1. Y no va a empezar en 0, va a empezar en este caso en 1. ¿Ven? 1, 2, 3 hasta 25. Ahí se ve un poquito más claro. Bárbaro. Lo otro que yo decía era, si yo tengo que imprimir la serie 11, 22, 33, 44, una forma sería que este valor index más 1 sea múltiplo de 11, porque todos estos son múltiplos de 11. Entonces yo simplemente multiplicando esto por 11, ahí automáticamente me va a ir imprimiendo toda esta serie. Esa sería la forma más rápida. ¿Ven? 11, 22, 33, 44, 55, así con la serie, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Es decir, multiplico por 11, ¿por qué? Porque todos son múltiplos de 11, y es el valor 1, 2, 3, que se va multiplicando por el escalar 11 y me va a ir dando esa forma, ¿está? Esa sería una de las soluciones, ¿está? ¿Entendieron, gente? ¿No entendieron nada? ¿Consultas hasta aquí? Si no, continuamos. Yo la verdad no entendí nada, profe, pero bueno, lo voy a rever. Bueno, decime, de todo lo que vimos, ¿cuál es la parte que menos
podés decir que no se entendió. El ciclo, ¿lo entendiste? ¿El ciclo cómo se utiliza? A mí, si no entendiste lo de la serie, no hay problema. Yo lo que me preocupa es que entiendas cómo se usa el ciclo, el for. Si entendiste algo o no entendiste nada del ciclo for. Eso es lo que me preocupa. El resto, si no entendés el problema, no lo entendí. Bien. Entonces, bueno, vamos a explicarlo nuevamente de otra manera. La idea es que entiendas la instrucción for para qué sirve. ¿Entendés? Suponete que vos tenés que imprimir en una página 10 veces un mensaje. ¿Me entendés? 10 veces un mensaje. Entonces, ¿cómo harías 10 veces el mensaje? Entonces vos escribís document.write bien. Este script, así como está, te va a imprimir una vez, ¿no es cierto? Pero yo quiero que su mensaje se imprima. Le voy a poner un break acá, que es, esto es HTML, ¿no? Esto es del comienzo, ¿no? Para que escriba abajo. Entonces, así como está, esto me va a imprimir una vez. Pero si yo hago esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hago esto así, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir 10 veces este mensaje, ¿no? Este es un mensaje, este es un mensaje, mensaje, un mensaje, ¿no es cierto? Si yo quisiese imprimir 20 veces este es un mensaje, que tengo que hacer. Este código, escribirlo ¿cuántas veces? 20 veces. ¿Está? Y es poco práctico hacer eso cuando yo tengo que repetir lo mismo un montón de veces. ¿Vas entendiendo hasta ahí el concepto? Sí, sí, hasta ahí se entiende. O sea, yo tengo que imprimir, más que imprimir, tengo que escribir una instrucción un montón de veces, pero repetir lo mismo un montón de veces no tiene sentido porque estaría reutilizando un código al vicio, no tiene sentido hacer esto. Entonces, para evitar escribir una misma instrucción 1.000.000 de veces, lo que existe es una nueva instrucción de JavaScript que se llama for. Y el for lo que hace es repite, ¿no es cierto?, una misma instrucción tantas veces como yo le indique. Esa instrucción se escribe de esta manera. De momento, si no entendés qué es lo que va adentro del código, no te preocupes. Vos lo único que tenés que entender es que esta instrucción que estoy por escribir acá, que se llama for, repite lo que le ponga yo adentro. Entonces, por ejemplo, digo for, ¿no es cierto? Y allí digo let i igual a 0, punto y coma, i menor a 10, punto y coma, i más más. Bueno, cuando tengo dedos grandes, por ahí escribo cualquier cosa. Y ahora abro y cierro llaves. Listo. Esta instrucción que escribí acá, que se llama for, lo que va a hacer es, va a repetir 10 veces lo que esté encerrado entre las llaves. Es decir, lo que yo le ponga acá adentro, entre las llaves, se va a repetir 10 veces. ¿Por qué 10 veces? Porque acá adentro le indiqué 10. Si yo necesitaba 5 veces, acá le pongo 5. Si yo necesito que se repita algo 20 veces, acá le pongo 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir acá, quiero que se repita la instrucción, este es un mensaje, ¿no? Document. .write. Bien. Entonces, esta instrucción for lo que va a hacer es va a dar 20 vueltas y en cada vuelta va a imprimir su mensaje. ¿Por qué? Porque yo pedí que imprima. Podría hacer otra cosa en vez de imprimir. Podría a lo mejor hacer un cálculo, podría a lo mejor traer algo de la base de datos 20 veces seguida. Acá simplemente le estoy diciendo que 20 veces seguida me imprima este mensaje. Le voy a poner con salto de línea en HTML para que no se pegue. Y fíjense que ahí está. Me imprimió 20 veces el mensaje, ¿no? O sea, esto da 20 vueltas y me va en cada vuelta imprimiendo esto que está aquí. ¿Está? Esa es la idea del ciclo for. Es decir, repetir una instrucción tantas veces como yo le indiqué aquí.
esa es la idea del ciclo for, esa es la idea general. Es decir, es un ciclo iterativo, un ciclo que repite instrucciones tantas veces como yo le indique. ¿Está? Si yo quería que esta instrucción se imprima solamente 7 veces, bueno, acá en vez de un 20 le hubiese puesto un 7. Entonces acá me quedaría solamente 7 veces. ¿Está? Entonces para eso se usa el ciclo for, es decir, cuando yo necesito que una instrucción se repita una cantidad determinada de veces. Ahí utilizo el ciclo for. La forma genérica sería, borro esto de acá. La forma genérica es esto que está acá, for, con todo esto que está acá, una variable i iniciada en 0, con un límite hasta donde quiero que repita, y después que se incremente. Y adentro de las llaves va a ir todo el código que necesito que se haga tantas veces como indica acá la variable i. ¿Está? Esa es la idea del ciclo for. Para nuestro ejemplo particular, acá pedía que se imprima una serie, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero que se imprima los números que van del 1 al 7, entonces acá diría, ¿no es cierto?, document.write, y allí imprimo la variable i. O sea, va imprimiendo esta variable. Entonces, por cada vuelta i va tomando un valor distinto. Primero vale 0, después vale 1, después vale 2, y así, ¿no? Entonces, si yo imprimo eso, me va a quedar así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me lo puso todo pegado porque no tengo ningún salto, pero si ya acá le agrego un break, más, entonces esto lo iría imprimiendo uno abajo de otro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué empieza en el 0 y no en el 1? Y porque el contador arranca en 0. ¿Está? Arranca en 0. Y va de 0 hasta el 7. Fíjense que desde el 0 hasta el 6 hay 7 números. Si yo necesitase que acá me imprima desde el 1 hasta el 7, entonces a la variable i le voy sumando un 1 desde el comienzo para que se muestre, en vez del 0 empiece en un 1. Entonces, porque el primer valor sería un 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estarían los 7 valores con las 7 vueltas que dio ese ciclo for. ¿Está? Bueno, esa es la idea del ciclo for. Es un ciclo que se utiliza para repetir instrucciones tantas veces como me haga falta. La forma genérica es, ¿no es cierto?, que diga todo este chorizo que se puso acá, ¿no es cierto?, que es un contador, es una variable inicializada con un límite y un incremento. Esas son las partes que tiene el ciclo for. Y entre las llaves se pone, ¿no es cierto?, la instrucción que necesite repetir. Bueno, esa es la breve introducción al ciclo for. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, me dan un segundito, voy a buscar un ejercicio similar al anterior, si no. Bueno, dice, por ejemplo, desarrollar un programa. Esto va a ir para la guía del día viernes, ¿no? Pero bueno, lo adelantamos un poquito acá. Desarrollar un programa que muestre la tabla de multiplicar del 5 al 50, ¿no? Es decir, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, y así, 15, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. ¿Está? Entonces, tenemos que desarrollar un programa que me muestre, ¿no es cierto?, la tabla de multiplicar. No hay que ingresar nada acá. Nos pide que desarrollemos un programita que muestre la tabla de multiplicar del 5. ¿Está? ¿Cómo lo podríamos hacer a esto? Bueno, en principio vamos a hacer de cuenta que no tenemos idea de que existe el ciclo for, ¿no? Entonces,
Yo, ¿cómo lo haría si no existe el ciclo for? Y bueno, imprimiría uno por uno los números de la tabla de multiplicar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? Document.write y allí pongo, ¿no es cierto? 1 por sería la del 5, es 5 por 1 igual a 5 y punto y coma, y le pongo aquí un break acá adentro de HTML para que me lo escriba abajo, porque si no el otro me lo va a escribir. ¿Qué va a pasar? Me va a pegar todo, me va a escribir todo junto, ¿no? Entonces ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Entonces, 5 por 1, por 2, sería 10, 5 por 3, 15, $40, 5 por 9, 45 y 5 por 10, 50. Bien, ahí en teoría estaría toda la tabla del 5, ¿no es cierto? Supóngase yo no tengo ni la pálida idea de el ciclo for, entonces lo que se me ocurre a mí hacer es esto, ¿está? Entonces, fíjense, me quedó así, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, me quedó esto. Esto es lo que me sale por, ¿no es cierto?, documento, es decir, en la página me aparecería esto que está aquí. Bien, ahora bien, ¿cómo yo podría de cierta manera automatizar esto para que en vez de que yo escriba uno por uno estos comandos, es decir, estos textos, porque en realidad no son comandos, son textos que estoy mostrando, ¿no? En vez de que me aparezca así, yo me ahorre trabajo y solamente escriba una sola línea de código y después se repita, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Esto sería, no está mal, pero esto estaría, como se dice, hardcodeado. Es decir, hacerlo de esa manera no es solucionar el problema, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a escribir un ciclo for que me repita 10 veces, 10 vueltas, y en cada vuelta me imprima esto y vaya cambiando el valor aquí para escribir la tabla. Entonces escribo un for, borro esto de acá, escribo un for, ¿no es cierto?, que va a tener un i, que una variable, vamos a llamarle i, que va a empezar en 0, que va a ir hasta 10, ¿no es cierto?, y que se va a incrementar en 1. Eso, ¿no es cierto? Allí tengo escrito mi ciclo for, que va a dar 10 vueltas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que allí digo document.write y allí adentro lo que voy a hacer es, más que nada, voy a escribir lo que vale la variable i. Entonces, si yo hago esto, fíjense, este ciclo for lo que hace es, da 10 vueltas y en cada vuelta imprime lo que vale la variable i. Fíjense que eso se ve de esta manera, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está todo pegado porque no le puse ningún break acá. Entonces le vamos a meter acá un break más un break de HTML para que lo escriba abajo, ¿no? Entonces fíjense, ahí sí estaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí tendría, ¿no es cierto?, todos los valores. Ahora, ¿cómo yo podría hacer para que me imprima del 1 al 10? Porque acá me está imprimiendo del 0 al 9. Entonces, a la variable i, que yo sé que va de 0 hasta el 9, entonces le sumo una unidad. Allí tengo, ¿no es cierto?, i más 1 me va a mostrar lo que vale i más una unidad. Entonces empieza desde el 1, no desde el 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Está bárbaro, hasta ahí estaría bien. Ahora, yo quería la tabla del 5, nada que ver lo que estoy viendo acá. Y bueno, entonces lo que puedo hacer es, dentro del document.write, que me va a imprimir todo lo que vale i más 1, puedo imprimir un texto en cada vuelta que diga, entre comillas, ¿no es cierto? 5 por lo que valga, en ese caso, i, 5 por lo que vale i más 1, igual, entonces, aquí pondría, ¿no es cierto? 5 por 1, por ejemplo, igual a, y allí pondría, ¿no es cierto?, el producto. Borro esto de acá para que no se haga lío. Y acá sería i más 1 por 5. Entonces, fíjense que hasta ahí esto quedaría de esta manera. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, me queda todo pegado. Entonces, yo lo que voy a hacer es, acá al final, le voy a agregar un break de HTML para que me escriba abajo. Entonces ya estaría la tablita medio como aguamada, ¿no es cierto? Ahí sería 5 por 1, 5 y tendría la tabla final que me pide el problema. ¿Está? Entonces fíjense que el for va dando vueltas, imprime una sola vez, solamente escribo yo el código, ¿no? Y hay partes que son texto fijo, hay partes que son la variable que va variando, que en este caso va desde el 0 hasta el 9, y esta parte es texto, por eso está concatenado acá con el más, ¿no? Y esta parte es cálculo, sería, ¿no es cierto?, lo que vale i más 1 por 5, ¿no? Más el salto de línea para que la próxima vez que vuelva a pegar la vuelta el for, me imprima en una línea abajo y no en la misma línea. ¿Está? Bueno, ¿alguien no entendió? ¿Se entendió algo? Una parte por lo menos. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para que lo hagan ustedes. Sería, ¿no es cierto?, hacer una tabla de multiplicar. Esto va a ser muy fácil porque hay que cambiar cositas nada más. Una tabla de multiplicar que sea del 0, o sea, del 1 al 10, pero del 3. ¿Está? Del 3. Yo voy a hacer una cosa acá. Voy a borrar ahí porque si no van a copiar. Y quedaría acá del 3 al 30. Bueno, les doy unos minutitos para que lo terminen. Cuando lo terminan me muestran a ver cómo quedó.
Bien, gente. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien lo pudo plantear con la tabla del 2 cómo quedó? Brillos nomás se escucha. Vamos a vamos a hacerlo entonces. Tenemos que hacer la tabla del 2, perdón, del 3. Estoy diciendo 2 cualquiera. La del 3, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer la tabla del 3, que se imprima la tabla del 3. Lo que voy a hacer es, voy a escribir un ciclo for, ¿no es cierto? Que tenga una variable i que vaya igual a 0, y menor a 3, y más. Bueno, entonces allí tengo, ¿no es cierto?, un ciclo for que va a repetir ¿cuántas vueltas? 3 vueltas. Perdón, tiene que ser 10 vueltas, yo me estoy equivocando. 10 vueltas tiene que dar porque tiene que ser la tabla del 10, del 1 al 10, ¿no es cierto? Entonces allí va a dar 10 vueltas el ciclo for y aquí adentro me tiene que ir imprimiendo todos los valores de la tabla del 3, ¿no es cierto? Entonces, si yo imprimo, ¿no es cierto?, i más 1, si yo imprimo i más 1, esto que está aquí, me va a ir imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es un document.write y voy a ir imprimiendo, ¿no es cierto?, el valor. Si imprimo i así como está, ¿no es cierto?, me va a imprimir los valores del 0 al 9, ¿no es cierto?, pero todo pegado. Entonces, le tengo que poner acá sí o sí concatenado un break de HTML para que no me quede todo junto. Entonces, fíjense que allí ya me queda un poquito más ordenado, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bárbaro. Pero yo quiero la tabla, no quiero los números. Entonces, en vez de imprimir lo que vale i en cada vuelta, voy a imprimir lo que vale i más 1 en cada vuelta, ¿no? Entonces, fíjense que ahí estoy imprimiendo lo que vale i más 1 en cada vuelta. Le pongo el paréntesis para que haga el cálculo, porque si lo pongo separado no me va a hacer el cálculo, me va a poner lo que vale i y le va a pegar un 1 al costado. Fíjense la diferencia, si no le llegan a poner los paréntesis acá, le va a poner un 1 concatenado y no es lo que yo busco. Bueno, aquí estaría, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bárbaro. Pero yo no necesito eso, yo necesito la tabla. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a escribir previamente, ¿no es cierto?, entre comillas, porque es algo textual, no es un cálculo esto que voy a imprimir, sería 3 por, ¿no es cierto?, lo que vale 3 por lo que vale i más 1, esto que está acá, esto lo podemos dejar así, 3 por lo que vale i más 1, más, ¿no es cierto?, 3 por lo que vale i más 1. Esto, fíjense, se va dividiendo de esta manera. ¿Ves? 3 por 1, 3 por 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, así como está, ya se ve de esta manera, ¿no? Entonces, 3 por esto, igual, y acá le pongo igual, ¿no es cierto?, a... Y allí, nuevamente, voy a poner, entre comillas, voy a concatenar nuevamente porque voy a hacer un cálculo acá, lo que vale i más 1 por 3. Entonces, en cada vuelta voy a ir mostrando, ¿no es cierto?, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, y acá lo que estoy haciendo el cálculo matemático. Acá simplemente lo estoy mostrando, pero acá estoy efectuando el cálculo. Entonces, fíjense que allí ya se vería la tabla completa, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, porque fíjense, esta parte que está acá, 3 por i más 1, es esto que está acá. Igual, pero este igual a 3 es el que se efectúa acá con el cálculo, ¿no? Fíjense que no tiene comillas, por eso es que se está efectuando el cálculo. I más 1, que me da, por ejemplo, 0 más 1 es 1, por 3 es 3, por eso
el primer valor que se pone acá es un 3. Pega otra vuelta, ahí la variable y ya vale un 1, entonces digo 3 por 1 más 1 es 2, 3 por 2 es 6, pero bueno, a ver, ¿cómo es 6? 2 por 3 es 6, efectivamente, por eso es 6. Bien, gente, así es como se efectúa, ¿no es cierto?, el gráfico, ¿no es cierto?, de la forma de resolver, más que el gráfico, una tabla en sí de multiplicar, imprimir una tabla de multiplicar. El viernes vamos a ver algunos ejercicios más en donde efectivamente podemos indicarle que yo le cambio, ¿no es cierto?, le digo al usuario qué tabla querés ver. ¿Querés ver la tabla del 7? Bueno, que me imprima la del 7. ¿Querés ver la tabla del 8? Que me imprima la del 8. O sea, ¿cómo puedo hacer yo? Vamos a ver el viernes ya cómo puedo hacer para que el usuario ingrese el número de la tabla que quiera ver y automáticamente JavaScript me escriba en un documento de HTML la tabla completa del número que eligió el usuario. Gente, muchas gracias a todos por participar hoy de la clase. Repitan por favor un poquito todo esto, o sea, no se queden, veremos, traten de verlo nuevamente y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Así que en el caso de ustedes tienen habilidades blandas mañana, así que no se olviden que tienen algo lindo mañana. Después nosotros continuamos con esto el próximo viernes. Que tengan una excelente noche, nos vemos, hasta luego.